Hola, a partir de la pérdida del submarino Ara San Juan, me acordé de una historia que investigué hace algunos años y que cuenta que el mar argentino es cementerio de más de un submarino perdido. La historia comienza el 8 de mayo de 1945 cuando se rinde Alemania. Esto sucede el 8 de mayo. El 22 de junio, el jefe de la Marina Argentina, el vicealmirante Héctor Bernengo, le avisa al ministro Alberto Tesser que hay reportes indicando que se aproximan submarinos alemanes a la costa argentina provenientes de Europa. Claro, esto era raro porque los submarinos habían recibido la orden de entregarse en puertos aliados, pero bueno, parecía ser que había algunos buques que habían desobedecido a la orden. El 22 de junio siguiente, la policía santacruceña informa que se avistó un submarino desembarcando una pareja en un bote frente a la localidad de Streder. El 10 de julio por la mañana, en el puerto de Mar del Plata, aparece un submarino, aparece de la nada, se acerca a la costa y su capitán Otto Bermuth anuncia que el U-530 decidió rendirse a las autoridades argentinas. Era un submarino clase 9 de unos 70 metros de largo con 53 tripulantes a bordo, todos muy jóvenes. El capitán Otto Bermuth tenía en ese momento 25 años y la mayor parte de su tripulación tenía un promedio de 23-24 años. El más viejo de todos tenía 30 años. Imagínense ustedes, eh, estamos hablando de un grupo de casi de chicos que había recorrido de un hemisferio al otro para entregarse. El buque se entrega sin bitácora, sin el cañón que tenía en la proa, y no dice mucho respecto a qué había pasado desde el momento de la rendición hasta el momento que se entrega. Hasta acá tenemos un comienzo del misterio. Luego empiezan a suceder algunas cosas bastante extrañas. Esto sucede el 10 de julio. Una semana después, 17 de julio a las 9 horas, se ve un submarino frente a las costas de San Clemente. Otro reporte informa que hay otro submarino, esto es unas horas después, frente a la estancia Las Margaritas de General Lavalle. Al mediodía se ve nuevamente el submarino frente a San Clemente, se ve que tiene algunos problemas y vuelve a sumergirse. A todo esto llega otro reporte más que confirma que frente a General Lavalle hay otro submarino dando vueltas. O sea, tenemos dos submarinos que no se sabía de dónde venían. Al día siguiente, la torpedera argentina Mendoza detecta un submarino y lo comienza a perseguir en la costa de San Antonio Oeste. Estamos hablando de 1000 kilómetros al sur. Lo persigue y comienza a lanzarles bombas de profundidad desde la tarde hasta que anochece. Bien, pasa algo raro. El 21 de julio, la Armada ordena a todas sus unidades suspender el patrullaje y dejar de buscar submarinos. 2 días después, los tripulantes de una lancha, la Alfaro 2, una lancha pesquera, ven un submarino frente a la zona de Copetonas. Ese mismo día, en Brasil, sale un reporte indicando que hay 4 submarinos que fueron vistos rumbo al mar argentino. Siguen pasando los días, 2 días después, el 25 de julio, es visto otro submarino frente a la costa dorense. Esto es cerca de Necochea. Al día siguiente se vuelve a ver este submarino frente a Necochea y de pronto se produce un parate en las noticias hasta el 16 de agosto, cuando se vuelve a ver otro submarino frente a las costas de Miramar, y ese mismo día es visto una nueva nave frente a Necochea. Estamos hablando del 6 de agosto. El 18 de agosto, 2 días después, aparece otro submarino frente al puerto de Mar del Plata para entregarse. En este caso era el U-977 al mando del capitán Heinz Schaffer, de 24 años. El buque, de 67 metros de largo, llevaba 32 tripulantes. Esta vez se entregó con la bitácora, cosa que en el caso anterior no se había entregado, y se conoce el camino que hizo. Él dijo que bueno, que habían decidido que no se iban a entregar a los aliados y que preferían entregarse a la Argentina porque era una potencia amiga.
se captura a Schaffer, se lo recluye junto a la tripulación del U-977 del U-530 y el capitán Otto Bermud. Se les pregunta qué estuvieron haciendo, no dan respuestas precisas, dicen que estuvieron dando vueltas. Recordemos que esto sucede 3 meses después de terminada la guerra y que el U-977 llega 38 días después del U-530. ¿Cómo se reabastecieron? ¿De dónde sacaron comida? ¿Qué estuvieron haciendo en la costa? ¿Eran estos los submarinos que estaban siendo vistos en varios lugares de las playas argentinas? La verdad es que no. Cuando uno empieza a medir por la velocidad de los submarinos, resulta imposible que esos mismos buques estuvieran en tantos lugares diferentes en los momentos en los que fueron avistados. En el mejor de los casos había 4 submarinos, en el peor de los casos había 6. Pero se entregaron 2. Aún cuando se entregó el submarino, el U-977, el 18 de agosto, ese mismo día, frente a las costas de Claromecó, cerca de Necochea, fue visto un nuevo submarino. Ahora bien, ¿qué sucedió con esto? Hace unos años me tocó hacer una producción, estuve viajando 2 meses por la costa, recogiendo testimonios, hablando con muchos de los que habían visto a los submarinos, y la pista, luego de hablar con los testigos, me fue conduciendo hacia un lugar en la costa argentina, al sur de Viedma, un lugar muy, muy inhóspito, llamado Caleta de los Loros. ¿Qué sucede en Caleta de los Loros? Al mismo tiempo que aparecían estos submarinos en la costa argentina, y era perseguido aquel submarino por la torpedera Mendoza, muy cerca de este lugar, en Caleta de los Loros, una señora que se llamaba Gisela Bocci de Paesani, que vive en Bahía Creek, cerca de Caleta de los Loros, informa que vio un submarino emerger y unos botes que desembarcaban los hombres en tierra. En ese mismo momento ella recibía a un misterioso hombre que resultó ser un miembro de la comunidad alemana de Bariloche, que unos días antes había llegado para recorrer el lugar, simplemente un excursionista, lo cual le llamó la atención y dio parte a las autoridades. A partir de ese momento empieza a correr la historia de 2 submarinos hundidos frente a Caleta de los Loros. En 1952, un piloto del estado que trabajaba en un banco provincial de nombre Mario Chironi, esto es 1952, volaba en un avión Piper haciendo un vuelo oficial, pasa frente a la costa de Caleta de los Loros y ve la silueta de un submarino. En el año 70, un avión Neptune de la Marina detecta otra vez un par de siluetas de 2 buques hundidos frente al mismo lugar. En 1978, un marino, un buzo de la prefectura es llamado para estudiar cómo se pueden recuperar un par de submarinos hundidos, y cuando le dan las coordenadas correspondía con la zona de Caleta de los Loros. En 1980, un señor que trabajaba en una estancia de apellido Vidal Pereira es invitado por unos amigos a la zona de Caleta de los Loros para ver los submarinos. Aprovechan lo que es una sisigia, que es una baja extraordinaria del mar, se retira la marea hasta límites extraordinarios, y él puede ver a 200 metros de la costa una silueta de un submarino. Año 1982, 2 años después, plena guerra de Malvinas. Un buque, el petrolero Campo Durán, le estaba transfiriendo combustible al destructor argentino Ara Santísima Trinidad. De pronto suena la alarma y le dicen: hay un submarino en la zona. Hacen la maniobra de emergencia, se desenganchan, cada uno para su lado, empiezan a aparecer los saberes antisubmarinos. Frente a la costa de Caleta de los Loros sucede esto. Pasan los años y se dejan de ver los submarinos, pero a partir de la década del 90 se hacen 3 expediciones. Una expedición privada que en noviembre del 96 fue a buscarlos, no los encontró. El 19 de agosto del 97, el gobierno argentino lanza la Operación Calypso para tratar de ubicarlos. Los resultados de la operación son fallidos, dicen que no hay ningún buque hundido, que en realidad son restos ferrosos, que por la forma, de una forma de restinga, o sea, de una forma alargada, pueden ser confundidas con submarinos. La verdad es que es lo que dicen, porque el reporte es secreto, al igual que todos los archivos relacionados con la llegada de los buques alemanes a la Argentina, hasta el día de hoy. Y en noviembre de 2003 se lanza una nueva expedición encabezada por el buque Ice Lady. Yo fui parte de esa operación, a mí me tocaba cubrir un registro audiovisual desde
desde tierra. Se hizo la búsqueda, no se encontró nada, pero la realidad es que hubo muchísimos problemas técnicos vinculados con la lejanía y el clima del lugar. Ahora bien, un último detalle para pensar, esto no será una paranoia nuestra, que queremos ver algún submarino hundido. Mira, cuando estaba en este proyecto, en la búsqueda de los submarinos, me tocó viajar a Alemania para hacer un registro de un submarino que está preservado, que era igual al U-530, en el Museo de la Boe. En ese museo hay un mapa mundi donde están registrados todos los lugares donde permanecen hundidos restos de los U-Boots alemanes. Si uno va a ese lugar, descubre que en el mapa está marcada la zona de Caleta de los Loros, en Argentina. O sea, son los propios historiadores alemanes los que dicen que en ese lugar hay restos de submarinos. La realidad es que hasta el día de hoy los posibles lugares donde podrían estar hundidos estos buques son Caleta de los Loros, la salida del río Cuy más al sur, en una bahía que está al norte, que es la zona norte de la península de Valdés. También hay reportes de que ahí hay un pecio, como se dice, a un naufragio de un buque, pero todavía no se ha encontrado nada. En esta producción que les cuento, me tocó hablar con tripulantes del U-977. Hablé con 3 tripulantes. Yo les pregunté, pero ¿es posible que haya restos de submarinos? Y ellos explicaron cuál era el procedimiento cuando tenían que abandonar el submarino y querían saltar a tierra y que no fuera capturada la nave. Decían que, bueno, el último tripulante ponía los motores a toda potencia y enfilaba el submarino con las escotillas abiertas hacia el mar abierto, y que, bueno, esperaban que se hundiera, y por eso iba a resultar muy difícil que encontráramos lo que estábamos buscando. Esto es textual, es lo que me dijeron. Yo les pregunté, ¿hay más submarinos? Y los submarinistas del 1977 me dijeron, es algo que nosotros nunca te vamos a poder decir. Esta historia se las cuento porque el mar argentino es también un misterio que puede esconder más de un submarino, además del Ara San Juan. Ojalá algún día sepamos qué pasó, resolvamos este misterio. Ojalá que el primero que encontremos sea el Ara San Juan, y para saber qué sucedió con los 44 tripulantes, y luego podamos develar el misterio de estos 4 o 6 submarinos alemanes que todavía permanecen quizás en el fondo del mar. Si tienen otros temas para que conversemos, les sugiero que los coloquen en los comentarios de YouTube. Gracias.